Bueno, pues ay, perdón. El día de hoy estaremos trabajando en pues, esta sesión extraordinaria de nuestro Programa Nacional de Capacitación, que como saben es en el marco del Torneo México Debate, que desarrollaremos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. Y que, bueno, cabe aclarar que este taller está pensado principalmente para la categoría mayor, que es de 18 a 29 años de edad. Así se va a llevar a cabo la categoría del torneo. Está enfocado primero que nada a debate, argumentación, pero también a hablar en público y vamos a abordar un poquito del formato que nosotros manejamos en el marco de este torneo. Y ya por último, antes de empezar, nada más me gustaría decirles que a mí me encanta que los talleres sean lo más dinámicos posible, entonces les voy a estar preguntando, espero que se animen a participar, tenemos varios ejercicios preparados y también si tienen una duda en cualquier momento, con toda confianza pueden alzar su manita de Zoom o me pueden interrumpir con su micro y la vamos resolviendo a la par del taller. ¿Listo? Así que vamos a iniciar con nuestro taller. Perfecto. Lo primero que me gustaría preguntarles es, en sus palabras, ¿qué es debate? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pensamos cuando hablamos de debate? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí a lo que me remonta la palabra debate, pues es justamente una actividad en la que se da una disertación abierta de ideas, en la que generalmente pues sobre una misma tesis existen diferentes visiones que pues generan un contraste entre ellas mismas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y justamente Daniel nos está diciendo algo muy importante y es que en debate siempre tiene que haber un contraste de ideas. No va a haber un debate si todos estamos absolutamente de acuerdo en absolutamente todo. Para que haya un debate tiene que haber una discusión. Ojo, discutir no es pelear necesariamente. Discutir y debatir es precisamente el contrastar las diferentes ideas o las diferentes perspectivas a las que nos podamos enfrentar sobre un mismo objeto, sujeto o contexto, y a partir de ahí tener este intercambio, este diálogo, ya sea para llegar a un consenso, si estamos hablando de un tema competitivo, pues para llegar a convencer a la otra persona de nuestras ideas. Pero si nos vamos a algo un poco más concreto, es importante que sepamos que debate es un ejercicio tanto académico como social. ¿Por qué? Porque debate nos ayuda y argumentar nos ayuda inclusive para hacer ensayos argumentativos, para hacer una tesis, para hacer investigaciones, para plantearnos preguntas dentro del ámbito académico, también para ir a competencias pues de debate como tal y ganar esas competencias, pero porque una parte social, pues justamente vemos que vivimos en una sociedad y en un contexto muy amplio, muy diverso, en el que constantemente nos enfrentamos a estas opiniones divididas, que no una está mal y la otra bien, pero son opiniones divididas. Justamente debate lo que nos permite es crear herramientas y sobre todo aprender a usarlas cada vez de mejor manera, primero para poder generar nuestras ideas, pero también para poder defenderlas y criticar tanto nuestras ideas como las de otros de una manera constructiva, de una manera más analítica y no simplemente decir, no, no estoy de acuerdo. Entonces, es a través de debate justamente que nosotros aprendemos a argumentar, a refutar, a hablar en público y a estructurar nuestras ideas. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Como ya decíamos, debate puede ser un ejercicio tanto académico como social. Entonces, en la carrera, en la preparatoria, en cualquier posgrado, inclusive en nuestros trabajos, en la parte académica, pero también en la parte personal, constantemente tenemos que ir resolviendo preguntas, constantemente tenemos que ir resolviendo problemas y argumentar por qué lo hacemos de una u otra forma, ¿cierto? Así que justamente debate es importante porque nos ayuda a crear y a practicar más esta parte del pensamiento crítico y de la conciencia social. Y esto también nos ayuda a desarrollar vínculos sociales. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a comunicarme de una mejor manera y a defender mis ideas de una mejor manera, pero también aprendo
a entender las ideas de los demás. Entonces, eso permite no necesariamente que siempre estemos de acuerdo, pero sí que entendamos de dónde viene la opinión del otro, por qué es válida la opinión del otro y cómo la podemos no necesariamente asimilar, pero sí compaginar con la nuestra para que podamos coexistir. Entonces, justamente aquí yo les pongo un ejemplo siempre, que es, si se acuerdan de, bueno, todos hemos visto estas series de lucecitas que ponemos en el árbol de Navidad, ¿no? Y pues para que luzcan, para que cumplan su propósito, tienen que estar ordenadas arriba del árbol. Esta serie de lucecitas normalmente son nuestras ideas y las tenemos enredadas en nuestra mente. Cuando nosotros aprendemos a argumentar, cuando nosotros aprendemos a debatir, lo que estamos haciendo es desenredar esas lucecitas para entonces poder hacernos escuchar de una manera en la que se entienda. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje siempre va a ser válido, pero para que lo podamos expresar de una manera eficiente y sobre todo para que lo podamos hacer valer, es importante que sepamos cómo estructurar esas ideas. Así que vamos a pasar a la primera parte ya un poco más movida de nuestro taller, que es la argumentación como tal. Entonces, de nuevo, con sus palabras, ¿quién me dice qué es argumentar? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Pues bueno, hola. Bueno, Yo creo que argumentar principalmente es dar a conocer las bases y tus fundamentos lógicos, teóricos, ahora sí que más bien tu fuente, ¿no? Entonces, a través de esas fuentes, pues tú dices, es que mi argumento tiene esas bases y por ende mi argumento es fuerte, ¿no? Porque si no tuvieras bases, no tienes ese tipo de conocimiento, pues simplemente tu argumento es inválido. Entonces, para argumentar, tienes que saber del tema y para saber de ese tema necesitas tener las bases bien concretas y también pues aprendidas también. Bueno, para mí es eso. muchas gracias, Danixa. Y sí, tienes razón. Aquí hay dos partes importantes que me gustaría resaltar. Primero, Danixa nos menciona las fuentes y sí es muy importante que sepamos de lo que estamos hablando. Porque todos tenemos opiniones y esas opiniones siempre van a ser válidas. Pero para que esa opinión pase de ser una opinión a ser un argumento, necesitamos principalmente dos cosas. Sí, fuentes, información que respalden que mi opinión es real, porque yo puedo venir aquí y decirles, no sé, yo opino que Ciudad de México es la mejor ciudad del mundo. Pues qué padre, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tendrían que hacerme caso? ¿Por qué tendrían que decir, sí, sí es cierto? Wow. O sea, pues qué padre que yo piense que Ciudad de México es la mejor ciudad del mundo, pero no necesariamente va a ser persuasivo nada más porque yo lo diga, ¿cierto? Y lo puedo justificar a través de dos cosas, como mencionaba Danitza. Primero, con mis fuentes, que yo investigue y diga, en un mundo ideal, mira, hay muchísima seguridad, no hay contaminación, los servicios son de óptima calidad, entonces todo esto está perfecto y por eso yo digo que Ciudad de México es la mejor. ¿Por qué? Porque tengo fuentes, evidencia empírica que lo respalda. Pero también es importante que haya un fundamento lógico. A lo mejor yo lo estoy diciendo en el contexto de la diversidad. Entonces yo digo, Ciudad de México es la mejor del mundo porque tienes una mezcla impresionante de culturas en un ambiente mucho más amigable, mucho menos formal, de culturas de diferentes regiones. Entonces, claro que es la mejor ciudad porque convivimos de una manera mucho más abierta, de una manera mucho más tolerante y esto nos permite conocer mejor, ampliar nuestra perspectiva, no sé. Yo voy a ir creando justamente el camino para que mi opinión pase de ser una opinión que puede ser respetable, que puede ser o no válida, a que sea un argumento fundamentado. ¿A través de qué? De un proceso metodológico de razonamiento que está dirigido ya sea a convencerles de que algo es cierto o de que algo no es cierto. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra opinión, nuestro mensaje y tenemos al receptor al que queremos convencer o al que le queremos transmitir, perdón, nuestro mensaje, ¿cierto? El puente que yo cree entre uno y el otro va a ser mi argumento,
Van a ser esos escalones, esos pasos que yo le explico a la persona para entonces convencerla de que mi argumento es válido, de que mi opinión tiene una razón de ser. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, vamos a ver un formato de argumentación que es bastante básico. Cuando digo básico no lo digo como algo malo, más bien en este caso es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de entender, está muy corto de realizar, tiene 4 partes, pero justamente como es tan básico, lo podemos aplicar fácilmente a distintos contextos. Este es un formato de argumentación que, como les decía hace rato, podemos utilizar en ensayos argumentativos, que yo he llegado a utilizar en tesis, que podemos utilizar en un discurso. Entonces, esto lo que nos da es el punto de partida para justificar nuestras ideas. Obviamente podremos tomar diferentes estrategias dependiendo del contexto en el que lo hagamos. Este formato de argumentación se llama formato AREL. ¿Por qué se llama así? Por las siglas de las 4 partes que lo componen. Primero tenemos la afirmación. La afirmación se refiere a la premisa de la cual yo te quiero convencer, a la premisa que yo quiero probar que es cierto, que es cierta. Después tenemos el razonamiento, que es cuando nosotros respondemos el por qué esa afirmación es verdadera. Voy a irte explicando todas las razones, como su nombre lo dice, por las que yo sostengo ese argumento y voy a ir profundizando en ellas para que entiendas por qué yo estoy haciendo esa afirmación. La tercera parte es nuestra evidencia. Aquí es donde entran las fuentes. ¿De dónde saqué yo esta información? ¿Qué ejemplos de la vida real tengo? ¿En qué otros lugares pasa o con qué otras cosas pasa lo que yo te estoy diciendo? Entonces, ya te dije qué es lo que yo quiero probar, ya te expliqué por qué creo eso y después te doy evidencia de cómo se cumplen mis razones por las que creo eso. Y por último tenemos el link o el enlace. Y en esta parte vamos a explicar la importancia de nuestra afirmación o de nuestro argumento con relación a la discusión general. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy bobo. Vamos a pensar que la discusión general es si es bueno que hoy llueva o no. Mi afirmación es que la lluvia hace que baje la temperatura. La lluvia hace que baje la temperatura. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay más humedad en el aire, se refrescan, no sé, voy a hablar sin información, por supuesto, pero en el momento en el que hay más humedad, en el momento en el que el asfalto, el cemento, las calles se mojan, esto hace que baje la temperatura que ya tenían del sol todo el día, hace que se evapore, no sé, X cosa hace que las plantas tengan más agua y que por lo tanto produzcan más oxígeno. El oxígeno más limpio más va a hacer que haya menor temperatura. ¿Por qué? ¿Cuál es mi evidencia? Que bueno, vemos que cada que llueve el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que bajamos entre 2 y 3 grados centígrados en el ambiente. ¿Cuál es mi link? Mi link es que es importante o es bueno que llueva hoy porque hace muchísimo calor, hay gente que trabaja todo el día en la calle, entonces yo creo que es bueno que llueva hoy y baje la temperatura porque así la gente va a poder desarrollar mejor sus actividades. ¿Queda claro este ejemplo y queda claro el formato de argumentación? Entonces vamos a ver un ejemplo muy rápido. Dame un segundo, no sé por qué no me abre el chat. Y veo que hay un mensajito. Soy yo. Si quieres, ¿me comentas? Es que acabas de decir que ese era tu argumento, sobre todo el argumento que decías de que las personas iban a poder tener sus actividades de una manera como mejor, debido a que iba a bajar la temperatura y no sé qué tanto, y yo te decía que tenía un argumento contrario. Ok, perfecto. Si quieres, lo puedes compartir y podemos ir utilizando este formato. Ajá. Mi argumento contrario era que, a diferencia de que muchas otras personas van a poder tener su día como muy, muy bueno por el clima,
muchas de las construcciones públicas que en estos momentos se están realizando están aplazándose de tiempo debido a las mismas lluvias. Por lo tanto, no creo que sea conveniente que en estos momentos llueva, ya que muchos trabajadores ahorita no van a poder pues llevar a cabo su labor, que es el terminar las obras públicas, que a fin de cuentas nos afecta a todos por el tráfico. Sí, está muy bien hecho, Andrea. Muchas gracias. Entonces, justamente así es como podemos ir construyéndonos. Aquí está nuestra afirmación. No se van a poder, no se va a poder continuar con las obras públicas. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté lloviendo hace que no se pueda continuar con la construcción. No sé, los materiales no son resistentes o se tienen que secar o no puede estar la gente trabajando en la lluvia. Mi evidencia son estos retrasos. ¿Y por qué es importante? Porque son construcciones que necesitamos, ¿no? Entonces, muy bien hecho, muy buen ejemplo, muchas gracias. Y ahora vamos a ver un pequeño argumento que tenemos preparado como ejemplo para este formato. La moción, es decir, nuestra discusión general o nuestra discusión nuclear, es: esta casa apoya las cuotas de género en parlamentos, o sea, en el Congreso. ¿Cuál es nuestra afirmación? Nuestra afirmación es que las mujeres aún enfrentan retos significativos para acceder a posiciones de poder en la política. ¿Cuál es nuestro razonamiento? La división de la labor por género ha resultado en una relegación de las mujeres a la esfera privada, que presenta obstáculos significativos a su participación en espacios políticos. Además, ideas patriarcales han resultado en una narrativa dominante que duda de la habilidad de las mujeres para ser líderes en la arena política. Esas son mis razones para decir que las mujeres aún enfrentamos retos. ¿Cuál es la evidencia? Que las mujeres en México dedican 74% de su tiempo a labores domésticas, que en el país los roles de género siguen condicionando percepciones sobre quién tiene un rol en la política, siguiendo una creencia que establece que las mujeres deben permanecer en la esfera doméstica, y solo el 20% del Congreso mexicano son mujeres. Aquí tenemos datos duros como evidencia. Y por último, nuestro enlace. Para compensar los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan para acceder a posiciones de poder en la política relacionados con roles de género, es necesario implementar cuotas de género. Esto permitirá aumentar los niveles de participación y representación política. Yo ya dije qué es lo que quiero probar, por qué creo que eso es cierto, ejemplos de cómo esto se cumple y por qué esto es importante para apoyar las cuotas de género, para entender por qué tenemos que apoyar las cuotas de género. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cada quien va a tener 10 minutos para hacer su propio argumento en el formato AREL con este tema, con esta moción. La moción nos dice: esta casa prefiere una dictadura benevolente a una democracia débil. Todos están a favor, entonces todos tenemos que hacer un argumento a favor y tenemos 10 minutos para esto. Voy a dar 2 minutos con esta diapositiva y luego regreso a la pasada para que se puedan guiar con el ejemplo. Si tienen cualquier duda, me pueden decir.
Voy a pasar a la diapositiva del ejemplo por si alguien se quiere guiar de ahí. Cinco minutos más para terminar sus argumentos. Tres minutos más.
Un minuto más para que vayan concluyendo, por favor. Muy bien, ¿a quién le gustaría compartirnos su argumento? ¿Alguien se anima? Elijo yo al azar. Ok. Samuel, ¿nos podrías compartir tu argumento, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es algo nuevo para mí. Eh, bueno, el argumento que tengo que hacer yo es defendiendo a la dictadura benevolente. Así es. Bueno, entonces esa sería en primera la afirmación. Tengo que buscar el por qué sería mejor una dictadura benevolente. Ujú. A lo que yo siento que la democracia débil causa muchos estragos, ya que se usa el razonamiento del pueblo porque ejerce la soberanía del país, o bueno, de donde se esté manejando en ese momento, en esa forma de Estado. Y esto equivale a las diferencias y conflictos de pensamientos y decisiones. Y en la dictadura benevolente, solo una persona, a base de su experiencia, toma esas decisiones y puede así hacer un mejor proceso en el fin que tenga, ¿no? Ese sería como tal el razonamiento. Ujú. Y la evidencia, pues hay varios, si puedo usar de ejemplo varios países donde se ha visto que la democracia ha traído muchos problemas porque divide el país en personas que tienen pensamientos de izquierda y pensamientos de derecha. Sería la evidencia y el link, el enlace. Este, por eso es que se debe usar más la dictadura benevolente, ya que no se prestará a más conflictos, eh, y se podrá llegar más a un fin sin necesidad de que se alargue tanto tiempo en el proceso en el que se está buscando. Y no sé, eso sería como que todo, no sé, el argumento. Muy bien, está muy bien, Samuel, muchas gracias. Sí, ¿Alguien sí. se anima a compartir su ejemplo? A mí me gustaría compartirlo, eh, considerando que justamente en el ejemplo me gustaría saber qué es lo que opinas. Que, bueno, ahí te va. Bajo esta premisa de que en esta casa se prefiere una dictadura benevolente que una democracia débil, considero como afirmación que las dudas que genera estar preguntando hace perder el tiempo, al mismo tiempo que se puede perder hasta el mismo rumbo del sentido común. Y si alguien bueno por encima de ti toma las decisiones por todos, nos generamos menos problemas. Y cada quien tiene su propia vida y la lleva al ritmo que quiere. Y en el razonamiento, considero que es que finalmente una persona buena que está tomando decisiones siempre querrá darle el gusto a la mayoría en términos generales y mantendrá la felicidad en esos términos, en los de la generalidad, mientras que una mayoría podría incluso llegar al riesgo de aplastar a una minoría. Entonces, creo correcto en ese sentido que una sola persona determine lo que es mejor para todos.
Y en evidencia, o sea, de hecho justo aquí quise verme un poquito chusco para poder preguntar qué sucede cuando haces este tipo de argumentos. Por ejemplo, en mi casa. En mi casa sabemos que podría haber una democracia entre todos los integrantes de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Sin embargo, siempre permito que mi esposa tome las decisiones sin consultarme, debido a que a ella sabe qué es lo que me gusta, sabe qué es lo que nos gusta a todos, y estarnos preguntando nos confunde y terminamos no haciendo nada. Entonces, es mucho mejor que ella decida por todos, aunque finalmente no es el lugar al que cada uno en lo personal haya decidido querer ir. Y el link o enlace es que somos una familia feliz y cada que salimos la pasamos súper bien. O sea, hasta ahí la dejo. Sí, está muy bien y de hecho me gusta mucho tu ejemplo, les voy a decir por qué, porque creo que justamente cuando tomamos estos ejemplos de la vida cotidiana, eh, chuscos, si lo queremos ver así, inclusive de películas de cultura popular, a veces logramos aterrizar de una manera mucho más accesible ideas que son complejas. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí primero una aclaración y después vamos a analizar ambos ejemplos. ¿Mm? Todos los temas que nosotros veamos en la mayoría de competencias de debate o este tipo de eventos van a empezar con la frase esta casa. Un poquito más adelante vamos a ver por qué cuando hablemos de formato, pero justamente se refiere como a el gobierno o el Congreso está proponiendo esto o cree esto o apoya tal cosa, ¿no? Entonces, como a eso es a lo que nos referimos, a este ente que está proponiendo algo, pero creo que el ejemplo de la casa funciona muy bien para esto. ¿Por qué? Porque al final del día, si se fijan, el argumento de ambos los argumentos de ambos van en el sentido de cuáles son las consecuencias que eso trae para la población, sea la población, llámese mi familia en mi hogar, o sea la población de un país. Lo que nos decía Samuel era, es mucho más fácil ponernos de acuerdo, o más bien, ni nos vamos a tener que meter en la bronca de ponernos de acuerdo si el poder está concentrado o si las decisiones las toma una sola persona. Después, Fernando nos explicaba cómo cuando nosotros nos intentamos poner de acuerdo, a veces hasta trae más problemas. ¿Por qué? Porque nos empezamos a pelear. En cambio, si tenemos a una persona buena al frente, a una persona que conoce lo que está haciendo al frente, pues podemos llegar a un resultado mejor, más rápido o de manera más eficiente, ¿cierto? Entonces, en ambos casos está bastante bien planteado porque al final del día vemos a ver qué es lo que nosotros queremos, tomar decisiones para estar bien, cómo las podemos tomar de mejor manera. O sea, esto es algo a lo que yo le llamo argumentos prácticos. Hay muchos tipos de argumentos dependiendo de la forma en la que los abordemos. Aquí a mí me gustaría que nos quedáramos con dos. Estos que son los que sus compañeros mencionan y básicamente se refieren a que tienen consecuencias tangibles. Son los argumentos prácticos. ¿Por qué? Porque está pasando algo que yo puedo ver, que yo puedo tocar, que yo puedo palpar, o sea, que yo veo una materialización de lo que estoy diciendo, ya sea buena o mala, y por eso te quiero que hagas o no hagas lo que te estoy diciendo, ¿no? Los otros argumentos de los que podemos hablar y que son esta gran subdivisión de argumentos son los argumentos de principio. ¿A qué se refieren ellos? Que hay ciertos valores o ciertos ideales que nosotros como sociedad ya tenemos aceptados y normalizados, como la justicia, como la equidad, como la solidaridad. Obviamente se tiene que trabajar mucho en estos aspectos, pero son cosas que probablemente todos decimos que queremos y con los que estamos de acuerdo, ¿cierto? Cuando hablamos de un argumento de principio, lo que estos argumentos buscan demostrar es que si hacemos o no lo que yo te digo o que a través de lo que yo te estoy proponiendo, es la mejor manera de cumplir esos principios. Entonces, vamos a poner un ejemplo extra en esto. Puede que yo diga, es que en principio no está bien que las mayorías tengan tanto poder sobre minorías, sobre todo porque las minorías suelen ser grupos vulnerables. Entonces, como esto iría en contra de la equidad, es bueno, es mejor, es más equitativo que yo tenga una dictadura benevolente que nos va a tratar igual a todos en lugar de que una mayoría dominante pueda sobreponerse a minorías vulnerables.
Yo no te estoy hablando de si va a ser más eficiente, de si va a ser mejor, de si va a ser más rápido, de si vamos a ahorrar dinero. Te estoy hablando de por qué esto es lo correcto de hacer. Y esos serían los argumentos de principio. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Vamos a pasar ahora a lo contrario, que es la refutación. Alguien que me diga con sus palabras qué es refutar. Contradecir el argumento bueno, que te acaban de exponer, contradecirlo igual con bases también. Justamente, muchas gracias, Danixa. Y de nuevo, le damos al clavo en esta parte de no se trata nada más llevar la contraria, no se trata nada más de decir que no, se trata de decir por qué estamos en contra, por qué no pensamos de la misma forma. ¿Por qué esto inclusive si es antagónico es más productivo? Porque entonces ya tenemos razones sobre la mesa para entender el de dónde vienen esas opiniones, de dónde vienen esos argumentos y por qué no compaginan o por qué disentimos por razones válidas y no nada más porque no queremos. Entonces, ¿qué es una refutación? Este proceso lógico a través del cual vamos a contradecir un argumento que nos están exponiendo y que obviamente nos están intentando convencer de que es cierto. Aquí tenemos también un formato de refutación. Este se llama formato Johnson. ¿Por qué? Porque lo explica Steven Johnson en su libro Ganar Debates. Debe estar en internet, seguramente lo pueden consultar. Pero pues esta es la extracción de su modelo que propone para refutar un argumento. Entonces, para entenderlo, primero hay que pensar que cuando estamos en un debate real, cuando estamos observando un discurso, cuando estamos en una discusión, va a haber más de un argumento. Y a veces los argumentos van a tener más de un razonamiento. Por ejemplo, con lo que nos decía Fernando, si se fijan, Fernando nos proponía dos razones diferentes, ¿no? La primera razón es que deberíamos estar atendiendo de manera general, no que un grupo se imponga sobre otro, pero también teníamos otra razón, que era la parte de la persona a cargo ya sabe qué tiene que hacer y es más eficiente para evitar problemas. Entonces ahí tenemos dos razones diferentes. Por eso, lo primero que tenemos que hacer en la refutación, según el formato Johnson, es identificar cuál es la parte del argumento que nosotros estamos refutando. Entonces, por ejemplo, yo primero quiero refutar el argumento A o quiero refutar el argumento B. O en este tipo de argumentos, yo primero quiero refutar que está mal que la mayoría se imponga sobre la minoría o quiero refutar que es difícil ponernos de acuerdo entre todos. Yo quiero refutar la segunda parte, que es difícil ponernos de acuerdo entre todos y por lo tanto es menos eficiente. Ya que yo identifiqué esto, paso a la parte de la crítica, que es un poquito el equivalente a nuestro razonamiento cuando argumentamos. Y aquí tenemos de nuevo dos caminos. Primero, señalar cuáles son las deficiencias lógicas, es decir, dónde está el error en la construcción lógica de ese argumento o como tal, razones por las que la otra persona no tiene razón. ¿A qué me refiero con esto? El refutar o el señalar las deficiencias del argumento del contrario, es decir, a ver, espérate, no tiene lógica. Cuando nosotros tenemos una democracia, inclusive si es débil, está bien que la mayoría se imponga sobre los otros. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que se puede tratar de manera eficiente a todos de la manera general. No hay una conexión lógica o no hay un puente lógico que me explique por qué sí se va a respetar a las minorías cuando no tenemos una democracia, sino que tenemos una dictadura débil. Entonces ahí ya ni siquiera me tengo que meter en esta parte específica a refutar si es cierto que es bueno o que sea malo quien toma las decisiones, sino decirle que no me está dando razones suficientes para comprarle su conclusión, que no hay una causalidad, que no viene de ahí lo que me está diciendo. O yo le puedo decir, es que al dictador no le va a importar que le gusta ni a las minorías, ni a las mayorías, ni a ningún grupo vulnerable. Entonces, no importa que sea más fácil ponerse de acuerdo, eso no se va a cumplir. Además, yo me puedo ir por el otro camino, que es
demostrar con mi argumento, demostrar con más razones lógicas por qué no es tan importante o por qué en este caso sería mejor una democracia débil, ¿no? Ah, no, es que la democracia débil tiene tales características, por lo tanto yo la prefiero. Entonces, tenemos estos dos caminitos que irían en la crítica. Y por último, tenemos la explicación, que justamente es la conclusión lógica de nuestra identificación, de nuestra crítica, y que le explica a la persona que estamos intentando convencer por qué mi argumento, por qué mi refutación tumba el argumento contrario. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el formato? Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Primero tenemos nuestro ejemplo de argumento utilizando el formato AREL. Nuestra moción o nuestro tema es: esta casa apoya las grandes inversiones en exploración espacial. ¿Cuál es nuestra afirmación? La exploración espacial es una inversión en el futuro de la humanidad. Razonamiento. La Tierra se está quedando sin recursos de forma rápida. La sobrepoblación tiene el potencial de ser una seria amenaza a nivel global debido a la falta de recursos suficientes para satisfacer las necesidades humanas. Asimismo, la destrucción ambiental implica que la explotación de recursos hace que la carencia de recursos para subsistir sea altamente probable. La exploración espacial implica la posibilidad de acceder a los recursos naturales en asteroides y otros planetas. ¿Cuál es nuestra evidencia? En la actualidad, diversas sociedades carecen de acceso a recursos naturales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, agua, debido a las consecuencias de la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. Esto hace que los niveles de bienestar de las personas se vean significativamente afectados. Y por último, nuestro link: el peligro de carecer de recursos suficientes para garantizar el bienestar de las personas en la Tierra hace necesario realizar grandes inversiones en la exploración espacial para poder buscar fuentes alternativas de recursos. Por eso lo apoyamos. ¿Cuál es entonces nuestro ejemplo de, refutación? Primero, yo identifico qué es lo que quiero refutar. La exploración espacial es una inversión en el futuro de la humanidad. ¿Por qué yo estoy identificando esto? Porque en su argumento básicamente me están diciendo, como acá ya no vamos a tener recursos, tenemos que invertir en la exploración espacial para buscarlos en asteroides y otros planetas, ¿cierto? Para asegurar nuestra inversión, nuestro futuro. Entonces, mi identificación es: la exploración espacial es una inversión en el futuro de la humanidad. ¿Cuál es mi crítica? No se ha demostrado que la exploración espacial necesariamente implique acceso a recursos para la humanidad. Por ello, es posible que las grandes inversiones no tengan un impacto positivo en el bienestar de las personas. Las inversiones en exploración espacial desvían la atención de los problemas que generan falta de acceso a recursos en la Tierra. ¿Cuál es mi explicación? Que la exploración espacial elude los problemas de explotación y destrucción de recursos. Para lidiar con los mismos es necesario tomar medidas prácticas en la Tierra a través de inversión de recursos y acciones políticas que tengan un impacto positivo en las situaciones que tienen un impacto negativo en el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, básicamente aquí lo que estamos refutando es oye, no es cierto o no necesariamente me va a ayudar a mi humanidad el explotar o el buscar la exploración espacial y sobre todo invertirle a eso, porque el hecho de que yo vaya a Marte y 8 planetas más no significa, uno, que vaya a encontrar recursos, dos, que los vaya a poder traer, distribuir y resolver todos los problemas en la Tierra, ¿cierto? Entonces, no es cierto que estamos invirtiendo en nuestro futuro como humanidad. ¿Alguna duda con el formato? Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, que es ahora crear una refutación. Van a tener 5 minutos cada uno para hacer una refutación en este modelo al argumento que ustedes mismos hayan construido a favor. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Dejo 2 minutos esta diapositiva y la regreso al ejemplo. Ahorita tenemos 5 minutos nada más.
3 minutitos más. Un minuto más para que vayan concluyendo. Muy bien. Entonces, ¿quién nos quiere compartir su refutación? Veo a Fernando así, pero no sé si sea para participar o de que ya terminaste. Era de que ya había terminado, pero si gustas para darle el ejemplo, continuando el pasado. Perfecto, adelante. Siguiendo manera de verlo del formato Johnson, de refutar con el argumento, bueno, ¿cuál era la declaración pasada? Que en este caso se prefiere la dictadura benevolente que la democracia débil, y ya sabemos qué fue lo que dije. Aquí lo identificado sería que alguien bueno, como lo decía la vez pasada, siempre querrá tomar decisiones que dejan en general satisfechos a todos. Eso es la parte que a mí me gustaría refutar. Y como crítica, bueno, lo voy a leer para, independientemente de cómo lo dijera, pero que la bondad de cualquier persona nunca es permanente y puede agotarse por condición humana, y cuando eso suceda, esa persona querrá sacar ventaja para sí mismo, para alguien en particular, o simple y sencillamente para vengarse. Y como parte de la explicación, comento que una democracia débil nos invita a por lo menos regresar a preguntarle a todos y saber qué es lo que quiere cada uno, porque una dictadura tiene el vicio de que deja de preguntarle a las personas, y este vicio será difícil quitarlo, y por lo menos en la democracia débil siempre regresaremos a este punto, y a la larga es mucho mejor y más satisfactorio en lo individual el estar preguntando e invertir ese tiempo que estar permitiendo que alguien ya no quiera dejar de tomar decisiones por todos.
Y siguiendo el ejemplo pasado, que lo hacía con lo de la esposa, ¿qué sucedería si de repente la esposa se le acaba el amor y empieza a haber una cargada en contra del esposo? Entonces, bajo esa condición, cada una de sus decisiones siempre serán el afectar a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que harías en esta situación? Ok, muy bien, muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más? Yo igual Bueno, quisiera, va- Ok. mm, Samuel y luego Danixa. ok, igual que mi compañero, quisiera refutar igual el mismo argumento que yo dije, pero pues, mi ejemplo fue ponerlo como país, ¿no? En este país prefiero una dictadura, benevolente. Este, pues yo, igual en el formato Johnson puse en identificación, ahora al revés, o sea, yo le puse dictadura benevolente es débil ante una democracia fuerte. Este, la crítica en este aspecto, puse que la dictadura benevolente priva, elimina derechos humanos importantes para la sociedad de un país, como lo es el derecho de libre expresión, el derecho al sufragio, de petición, de igualdad y de equidad entre los ciudadanos. Esa sería la crítica, fundamentada, en el centro de todo el tema. Y la explicación sería que la dictadura benevolente traerá como resultado una desigualdad social en la estructura del país, ya que el racionamiento del dictador puede estar enfocado y basado solamente en un pensamiento crítico en su toma de decisiones, y eso puede traer como consecuencias un estado fallido, obviamente porque solo está tomando lo que sus experiencias da, pero puede estar viciado esas experiencias que solo pueden partir a un lado y en la democracia fuerte no. Ese sería el argumento de refutación. Bueno, el La ejercicio de reputación. refutación. Muchas gracias, Exactamente. Samuel. Gracias. Y por último, Danixa, si quieres nos compartes cuál fue tu afirmación del argumento y luego nos das tu refutación. ¿cómo? Bueno, ya no entendí la última parte. Justo para que podamos entender tu refutación, si quieres nos dices cuál era la afirmación de tu argumento original y ya nos cuentas tu refutación. Ay, así que la de todos, ¿no? Esta casa prefiere una dictadura benevolente a una democracia débil. Yo lo que puse en la cuestión de identificación es que hablar de dictadura, aún sea benevolente, estamos hablando de de una sola persona que puede o no puede ser de un estrato social, tanto privilegiado como de los que no son. En ese momento, al momento de tomar el poder, y aún a base de su experiencia, puede cometer errores, tomando en cuenta que también la misma, por ejemplo, en un gobierno, pues puede estar polarizado, ¿no? Ahora, en la crítica, lo puse ahí, todas las dictaduras en Latinoamérica han sido derrocadas a través de estallidos y guerras civiles. Esto debido a que no todos los dictadores coincidieron o hicieron lo mejor para sus países. Eso demuestra que siempre la sociedad, aún gobernada por una sola persona, tiene o exige el derecho a expresar sus ideas. Es por eso que, bueno, en mi explicación le puse, es por ello que aún sea una dictadura benevolente, la democracia débil permite construir a través de la experiencia de ambas partes, tanto del estrato social favorecido como el del que no lo es, decisiones que no solo sean para una sola persona o para un solo grupo, sino decisiones que sean generales y para todos sirva, pues. Entonces, yo creo que eso es todo. No sé si me supe explicar, pero pues sí es yo creo, es que no lo anoté, más bien eso me estaba yo pensando, de que aún así, bueno, lo podemos ver ahorita nosotros en nuestro país, ¿no? Decimos es que por más de que hicimos el sufragio y todo, por ejemplo, en la Cámara actual, en la Cámara Federal, hay muchas personas, o yo lo vi en mi municipio, la diputada federal no expresó las necesidades, o sea, las necesidades que hay dentro del municipio.
Entonces, al momento de que dice, es que yo estoy a costa de lo que diga la persona o solo levanto la mano, pues estamos hablando también de una dictadura. Entonces, aunque sea benevolente, aunque dé programas sociales, aunque diga que hace bien para todos, pues no permite también que la democracia sea constructiva. Entonces, pues vamos a lo mismo. El hecho de decir que sea una dictadura está mal. O sea, la dictadura siempre ha estado mal porque no permite que los demás expresen o construyan, o también que ambas partes participen en la elaboración, por ejemplo, de un buen gobierno. Pues ya, gracias. Muy bien, Danixa, muchas gracias. Y me gusta mucho como el mix de refutaciones que tuvimos en este caso, porque creo que vamos a poder abordar tres partes muy importantes. Voy a empezar con la refutación de Samuel, porque si se fijan, perdón, Samuel hizo algo muy importante de lo que habíamos platicado en la parte de argumentación, que fue cuando les hablé de los argumentos de principios. Entonces, Samuel nos habla de esta parte de cómo sí puede que haya una dictadura benevolente, pero en una dictadura no se van a poder cumplir derechos como la libertad de expresión, etcétera. Entonces, inclusive, aunque no profundiza ahora tanto en esta parte, ahí sí podemos llegar a esta conclusión, ¿no? Inclusive si nosotros aceptamos que la dictadura va a ser eficiente, que se van a tomar decisiones más rápido, etcétera. En principio está mal que tengamos esa dictadura porque vamos a tener un menor acceso a derechos humanos, a derechos fundamentales, como es el ser libres o el expresarnos o el poder tomar decisiones autónomas, ¿no? Entonces, me gusta mucho que Samuel lo haya tomado desde esta perspectiva, porque justamente, aunque sea refutación, estamos abordando la parte de principios, que también es importante. Segundo, lo que nos decían Fernando y Danixa, si se fijan, de nuevo vamos a lo práctico. Ojo, que sea de principios o que sea práctico no significa que uno sea mejor que el otro, siempre va a depender de cómo lo explicamos. Pero sí quiero hacer esta diferencia para que podamos ver las diferentes opciones que tenemos para construir nuestros casos o para refutar. Entonces, si se fijan, tanto el ejemplo de refutación de Fernando como el de Danixa van a las consecuencias prácticas. Voy a empezar con el de Fernando. O sea, aquí mismo vamos a señalar la falla lógica en el otro argumento. Sí, una sola persona va a tomar las decisiones, pero ¿qué te asegura que siempre van a ser las mejores decisiones? ¿Qué te asegura que siempre va a querer darte gusto o que puede perpetuarse esa benevolencia si en la realidad vemos que suelen pasar otras cosas, que las personas cambian, ¿no? O, por ejemplo, otra crítica que podríamos hacer aquí es lo bueno según esa persona, pero cuando estamos tomando decisiones por todo un país, por toda una sociedad, pues a lo mejor no es lo mismo para todos esa benevolencia y para mí no va a estar siendo benevolente, ¿no? ¿Y por qué quiero manejar aparte el ejemplo que nos da Danixa? Porque Danixa dio un paso un poquito más allá, que es bastante importante, que es la parte de comparar. Entonces, también fuimos a la parte práctica, el qué va a pasar a la larga. Probablemente nos va a traer más problemas, probablemente nos va a traer conflictos. ¿Por qué? Porque la gente tiene una necesidad de ser escuchada, la gente tiene una necesidad de ejercer sus derechos, por eso no duran las dictaduras o no duran tanto y vamos a tener problemas, inclusive si en un principio lo vemos bien. Y ese paso extra del que hablo es que empieza a comparar cuando nos dice, en cambio, en una democracia débil tenemos esta y esta y esta opción. Entonces, nosotros mismos estamos aceptando cómo puede que no sea perfecta la democracia débil, pues como la misma moción nos lo está diciendo, es débil, va a tener problemas, pero porque inclusive con esos problemas sigue siendo mejor que la dictadura benevolente. Esto es muy importante que lo hagamos en debate. ¿Por qué? Porque en debate tenemos que ser comparativos para ganar y para realmente aceptar algo. Si yo me cierro y digo solamente mi opinión y solamente mis argumentos existen, no tengo con qué comparar. Entonces, pues esa será mi historia y ya. Yo tengo que aceptar la posibilidad de otras opiniones, la posibilidad de otras realidades para entonces demostrar realmente que la mía es la más válida. Dime, Emily. Bueno, ¿me puede escuchar o me escucha muy bajito? ¿Te escuchas bien? Ok. Bueno, con respecto a lo que decías sobre el ejemplo que nos dio, creo que el compañero Fernando, sobre lo bueno, pues esto es como,
bueno, esa consideración de cada quien, porque entonces yo podría pensar que la dictadura es buena, como lo venían comentando ellos, ¿no? Es que prefiero la dictadura benevolente a la democracia débil, pero justamente ponían dictadura por el hecho de la benevolencia, y la democracia débil nos hacía pensar en la falta de autoridad. Entonces, con respecto a lo bueno, sí es como que a criterio de cada quien. Lo decía, yo puedo creer que lo que estoy haciendo es bueno, pero para la otra persona realmente no lo va a hacer. Sí, justamente este señalamiento, muchas gracias, Emily, es muy importante porque es justo de lo que hablábamos, ¿no? Lo que es bueno para ti puede que no sea bueno para todos. Y si tú estás tomando las decisiones por todos, pues por muy buenas intenciones que tengas, no necesariamente vamos a tener buenos resultados y puede terminar pasando esto que nos decía Danixa sobre la gente se va a rebelar, ¿no? Bueno, no rebelar, pero sí vamos a buscar el tener esa participación de nuevo. Entonces, muchas gracias a todos por los ejemplos, estuvieron bastante bien. Y si no hay ninguna otra duda, vamos a pasar con nuestro siguiente tema grande dentro del taller de capacitación, que es justamente la parte de hablar en público. Si se acuerdan al principio con mi ejemplo de las lucecitas, yo les hablaba del proceso de comunicación como tal. Nosotros tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos un mensaje que le queremos transmitir al receptor, ¿cierto? Hablar en público, al menos desde nuestra filosofía o desde cómo lo abordamos, no es tanto el vernos y quedar bien o qué estilo le ponemos y que se vea súper cool nuestro discurso, sino el darnos las herramientas para que nuestras intervenciones sean lo suficientemente efectivas y lo suficientemente buenas para poder transmitir nuestro mensaje. Lo más importante para nosotros es que tengamos la capacidad de construir nuestra idea y de transmitírsela a los demás. Y para eso es importante que hablemos de algunas herramientas de retórica que utilizamos a través de la presentación oral y de nuestro lenguaje corporal. Aquí, antes de seguir, nada más me gustaría hacer un paréntesis. Yo sé que hay muchas personas que han tenido o que tienen pánico escénico. Y aquí es importante que, como con todo este tipo de cosas, sepamos que es válido. O sea, el pánico escénico no es nada más que seamos exagerados, que no sepamos manejar nuestros nervios, sino que realmente es una condición que parte de un mal manejo de nervios que podemos trabajar, que nos lleva a que se inhiba nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces puede que yo en una plática con mis amigos, con mi círculo social, con mis compañeros de trabajo, sea súper fluida, pero que cuando estoy en el foco de atención, sí pasa mi cuerpo a estar y mi mente a estar en una condición que inhibe las herramientas de comunicación que mi cuerpo tiene. Y justamente es a través de identificar ciertas herramientas que tenemos que lo podemos empezar a trabajar. Entonces, primero vamos a hablar de la presentación verbal. Aquí algo clave es el volumen. Tiene mucho que ver con los nervios. ¿Por qué? Porque a veces lo que hace el ponernos nerviosos es que hablemos muy fuerte o que hablemos muy bajito. Una de las ventajas que nos ha dado la virtualidad es que en realidad no nos tenemos que esforzar tanto, ¿cierto? Normalmente si nuestro volumen está mal termina siendo un problema técnico, más allá de que nosotros estamos controlando nuestro volumen, porque mientras hablemos a nuestro micrófono directo y de manera clara, pues nos van a escuchar. Sin embargo, es muy importante que cuando nosotros estemos en el mundo presencial, en el mundo real, tomemos en cuenta el espacio en el que nos encontramos para poder establecer un volumen que sea cómodo tanto para nosotros como para nuestro público. Si yo soy profesora y estoy al frente del salón, tengo que hablar a un volumen que le permita al alumno que está al fondo escucharme. Si yo soy la alumna del fondo y quiero participar, tengo que hablar a un volumen que le permita a la maestra que está al frente escucharme, ¿cierto? Y para esto, pues tengo que ser consciente de mi alrededor, de si voy a tener un micrófono o no, de si es un lugar abierto o no, pero también es importante que modulemos nuestro volumen, porque imaginemos estos concursos de oratoria clásica. Imagínense que todo el tiempo estemos hablando súper fuerte a nuestro salón. Ahorita no lo voy a hacer porque sería horrible con el micrófono, pero que estemos hablando todo el tiempo muy, muy alto. Esto cansa a nuestra audiencia.
toma un tono más agresivo del que probablemente le queramos dar, pero sobre todo también nos va a cansar la garganta. Y para que podamos dar un buen discurso, para que podamos tener una buena intervención, necesitamos ayudarle a nuestra garganta. Si hablamos muy bajito, creo que está claro que ni siquiera se va a escuchar nuestro mensaje, va a ser muy difícil que podamos convencer de algo. Segundo, el tema de la velocidad. Como todo, hay ritmos, así como con la música, como con la trama de una serie, de una película, necesitamos establecer un ritmo que nos permita hacer entender nuestro mensaje. Hay personas, y sobre todo lo van a ver si se animan a ser parte del torneo, que como tenemos tiempo limitado dentro de un debate, empezamos a hablar rapidísimo, nos sentimos Eminem y no se nos entiende nada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos muy rápido es fácil que perdamos nuestra dicción, la dicción. Entonces es muy, muy importante que hagamos ejercicios de dicción, que inclusive si estamos hablando rápido, abramos bien la boca para que, uno, de preferencia tengamos un ritmo prudente, pero segundo, que también evitemos perder la dicción, que tengamos una buena enunciación y así puedan entender lo que estamos diciendo. Y esto va de la mano con las pausas. Cuando ustedes leen o cuando ustedes escriben, ponemos signos de puntuación, ¿cierto? Tenemos comas, punto y coma, punto y seguido, etc. Signos de exclamación, por ejemplo. Las pausas y la velocidad que le damos a nuestros discursos son el equivalente a los signos de puntuación. ¿Por qué hay una coma en una oración? Para que entendamos a qué se refiere ese párrafo o esa frase, ¿cierto? Porque hay un acento, porque no es lo mismo decir el niño jugó a el niño jugo, que a lo mejor su apodo, ¿verdad? Entonces, todos esos signos de puntuación están ahí por un motivo y nosotros a través de las pausas y de la velocidad, lo que hacemos es aprender a trasladar los signos de puntuación a un discurso. A mí cuando me enseñaron a leer me decían, si ves una coma, cuentas 1 y sigues leyendo. Si ves un punto y seguido, cuentas hasta 2 y sigues leyendo. Si ves un punto de aparte, cuentas hasta 3 y luego sigues leyendo en tu cabeza. Entonces, a partir de aquí, nosotros empezamos a darle un ritmo y una intención a nuestro discurso para que se entienda que yo lo que quiero decir es que el niño jugó mucho tiempo en la tarde y por eso está cansado, no el niño jugó está cansado. Entonces, esto por una parte para poder darle intención a nuestro discurso, pero por la otra porque también nos va a ayudar a comunicarnos mejor en qué sentido. Si ustedes piensan en una conversación, la gente normal respira, la gente normal hace pausas. Y a veces cuando tenemos muchos nervios, nos da más nervio o nos da nervio quedarnos callados porque creemos que la gente no va a, bueno, más bien va a pensar que no sabemos de qué estamos hablando, o va a pensar que se nos olvidó, o va a pensar que estamos mintiendo. No, las pausas son nuestras amigas. Las pausas nos permiten respirar, las pausas nos permiten hidratarnos y las pausas nos permiten darle intención a nuestros discursos. ¿Por qué hablo de respirar y de hidratarnos? Porque si yo no respiro de manera correcta, que solo lo puedo hacer si hago pausas mientras estoy hablando, no puedo proyectar mi voz de la misma manera. Pero la parte de hidratación también es muy importante. Y aquí justo en otra edición del programa me preguntaban, pero es que si yo tomo mucha agua, me dan ganas de ir al baño y pues hace que me ponga más nervioso y con los nervios, bla, bla. No se trata de que le demos el súper trago de agua a medio discurso, pero sí es importante que demos al menos un traguito, un sorbito y humedezcamos nuestra boca. ¿Por qué? Porque si mi boca se empieza a secar porque yo no respiro y no la humedezco, o sea, inclusive usen chapstick cuando vayan a dar un discurso largo, si me deshidrato, mi boca se empieza a pegar a mis dientes y eso empieza a hacer que hable raro, que no pueda hablar de la misma forma, que no pueda enunciar de la misma forma. Y también normalmente la lengua se nos empieza a pegar o a los dientes o al paladar. Y eso nos quita la capacidad de pronunciar bien. Entonces es muy importante que inclusive si nada más es como el mini buche, ojo, no se van a poner a hacer gárgaras a medio discurso, pero sí es importante que demos un traguito, que humedezcamos nuestra boca y que respiremos para poder continuar con nuestro discurso sin trabarnos y sin terminar de ponernos más nerviosos. Lo siguiente, el lenguaje corporal. Empezamos con contacto visual. El contacto visual, ¿por qué es importante? Porque nos permite conectar con nuestro público. La virtualidad yo digo que es un arma de doble filo, porque
Porque si somos de las personas que se ponen nerviosas viendo al público, la virtualidad nos permite de manera perfecta no ver a nuestro público. Yo puedo estar viendo directamente a la cámara y no le estoy viendo la cara a nadie, ya sea porque no tienen sus cámaras prendidas o porque aquí le doy la opción de que solo se vea quien está hablando, que soy yo, entonces pues nada más tengo que ver mi carita y no me pongo nerviosa, ¿no? Y no tengo que estar moviéndome para hacer contacto visual con todos, yo solo tengo que ver a mi cámara. Pero ¿qué es lo que pasa? Habemos personas a los que nos tranquiliza ver la reacción de la gente. Si se rieron del chiste que hicimos, si se están tomando en serio lo que estamos diciendo, si alguien por allá ya está bostezando para entonces meterle más punch a mi discurso. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que si yo volteo a ver a la audiencia, no estoy viendo a la cámara. Entonces ustedes lo que ven es a una persona hablándole a la esquinita de su toma, no hablándoles a ustedes, que es acá. Entonces, las personas y también cuando estamos en una audiencia, en caso de que aquí todos estuvieran las cámaras prendidas, pues los movimientos de la gente nos van a distraer y normalmente nos llama a verles. Entonces, es importante que sepamos que pues nuestra audiencia, en el caso del mundo virtual, está acá, está en la cámara y tendremos que ver directo a ella para hacer contacto visual, o que al menos la audiencia sienta que estamos haciendo esta conexión. En el mundo presencial esto no es tan fácil, pero hay formas de que lo manejemos. Si alguien ha hecho teatro o ha hecho danza, sabe que hay algo que se llama puntos focales o spots. Entonces, normalmente cuando hablamos en público, tenemos una audiencia de frente que terminamos manejando como una media luna. ¿Por qué? Porque hay gente al centro, gente a la derecha y gente a la izquierda. Tenemos que conectar con todos. Ojo, no necesariamente verles a los ojos, sino ver hacia ellos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mis puntos focales? Elegir 3. Un punto fijo del lugar, no una persona, no algo que puedan estar moviendo en cada ángulo. Entonces puede que yo al frente esté viendo la entrada del auditorio, a la derecha la salida de emergencia y a la izquierda un póster de protección civil. Entonces yo estoy dando mi discurso, inicio viendo a la entrada del auditorio, termino mi idea, volteo a ver la salida de emergencia, digo otra idea, regreso a la entrada del auditorio, termino mi idea, paso a ver el póster de protección civil, hablo otro poquito, regreso al frente. Y así lo que hago es abordar a todo mi público para hacerles sentir conectados conmigo, para hacerles sentir que les estoy prestando atención y que me quiero comunicar con todos ellos. Y después tenemos el uso de las manos. De nuevo, la gente normal en una conversación se mueve, usa sus manos. ¿Qué es con lo que tenemos que tener cuidado aquí? Del uso excesivo de gestos. Cuando nosotros tenemos un uso excesivo de gestos, distraemos del mensaje y la gente va a estar viendo más por qué nos estamos moviendo que lo que estamos diciendo. Ahora, sabemos que existen muletillas. Las muletillas es cuando decimos, bueno, yo creo. Eso es a lo que normalmente le decimos muletillas. Hay algo a lo que yo le llamo muletillas corporales, y es que creo que así como tenemos el bueno o las pausas largas, tenemos ciertos movimientos a los que vamos cuando no sabemos qué hacer. Acomodarnos el cabello, acomodarnos el reloj o la corbata, arremangarnos, estar haciéndole clic a la pluma, que es de las peores cosas que podemos hacer porque ahí ya tenemos distractor ruido y distractor movimiento. Entonces, esto que estoy diciendo me hace conectar justamente a la parte de la práctica, porque tanto las muletillas verbales como corporales son cosas que normalmente hacemos de manera inconsciente y solo nos vamos a dar cuenta de ellas en la medida en la que practicamos y nos vemos practicar. Entonces, una forma de empezar a desarrollar estas herramientas es dar discursos frente al espejo, pero sobre todo ahorita algo que ya es mucho más fácil que hagamos, que grabemos nuestros discursos. Yo me aviento mi discurso, que puede ser estar leyendo lo que sea, pero estoy grabándome dando el discurso y cuando termino y lo veo digo, oye, me agarré la frente 10 veces en 5 minutos, o me estuve picando el ojo, o me arremangué 23 veces en un discurso de 5 minutos, tengo que corregirlo. ¿Por qué se recomienda esto? Porque como son cosas que normalmente hacemos de manera inconsciente, al darnos cuenta de que las hacemos,
es que ya somos conscientes de eso y podemos empezar a minimizarlas o a mitigarlas de forma de, ya llevo la mano para arriba, la bajo. Y poco a poco con la práctica las vamos eliminando. Y también, pues el grabarnos presentando estos discursos nos va a ayudar a ver si no estamos haciendo suficientes pausas, si se nos entiende o no, qué cosas tenemos que mejorar. Y otro consejo para cerrar la parte de hablar en público es el ver discursos de personas que admiren. Aquí lo único es que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Y tenemos a oradores clásicos que nunca van a dejar de ser como pues, referentes de la oratoria, como Martin Luther King, como Gandhi, el ejemplo que se les ocurra. Yo lo que les recomiendo es que transitemos a una oratoria un poco más contemporánea, porque el estilo más eficiente de comunicarnos suele ser ya esta parte mucho más platicada, no necesariamente informal, pero sí el más conectar con la audiencia, el vernos accesibles y el poder identificarnos o vernos como alguien con quien nuestra audiencia se podría identificar, ¿cierto? Yo lo que les recomendaría es que busquen discursos tipo TED Talks, de gente que se ve como nosotros, que nos hace interesarnos en sus pláticas y vean qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal esas personas, qué pueden integrar de las cosas buenas y qué pueden prevenir de las cosas malas dentro de sus propios discursos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Perfecto. Entonces, para cerrar nuestro taller, vamos a hablar rápidamente del formato parlamentario británico, que es el formato de debate que se va a utilizar en el torneo México Debate 2021, que ya les platicaba al inicio, que pues bueno, es en el marco de este evento que surge el Programa Nacional de Capacitación y que organizamos junto con el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué se utiliza el formato parlamentario británico? No nada más porque nos guste mucho, que sí, sino porque es uno de los más practicados a nivel universitario, tanto en nuestro país como en el mundo, a nivel hispanohablante, a nivel anglosajón, etc. Entonces, es el formato que en esta ocasión vamos a utilizar para el torneo. Se llama parlamentario británico porque justo como su nombre lo dice, se basa en el Parlamento británico. Entonces, si alguien lo ha estudiado, sabrá que tenemos a la bancada de gobierno, que para efectos del debate van a ser siempre los que estén a favor. Tenemos a la bancada de oposición, que están en contra, pero también están divididos por cámaras, que son las cámaras altas y las cámaras bajas, como en el Parlamento eran las cámaras de los Lords y las cámaras de los comunes, ¿no? Entonces vamos a tener 4 equipos en este formato, todos se enfrentan contra todos, es decir, va a haber primero, segundo, tercero y cuarto lugar, pero hay 2 equipos a favor y 2 equipos en contra de la moción. Cada uno de esos equipos está compuesto por 2 personas y a cada una de esas personas le vamos a poner un rol o un nombre dentro del debate, que son estos que aparecen aquí en nuestro diagrama. Primer ministro, líder de oposición, viceprimer ministro, vicelíder de oposición, extensionista de gobierno, de oposición, látigo de gobierno y de oposición. Como les decía, pues tenemos estos 4 equipos, 2 de gobierno, 2 de OPO, compiten todos entre todos, y cada una de estas personas va a tener 7 minutos para hablar dentro del debate, 7 minutos seguidos. El primero y el último se llaman minutos protegidos. ¿A qué se refiere esto? Que durante ese primer minuto y ese último de tu discurso, para que tú puedas plantear la base y hacer la conclusión de manera suficiente, correcta, bien y tranquilo, nadie te puede interrumpir. Tú tienes completo control de ese primer y ese último minuto. ¿Qué pasa entonces con los minutos que no son protegidos o los 5 del medio? Durante estos 5 minutos del medio de tu discurso, las personas que no sean de tu bancada, es decir, si tú estás en gobierno, las 4 personas de oposición pueden pedirte la palabra para hacer un punto de información. Estos puntos de información los vamos a estudiar un poquito más adelante, pero va a ser el preguntarte algo, el buscar aclarar algo, el buscar refutar algo que tú estés diciendo. Entonces, durante esos 5 minutos en medio es el momento en el que tú tienes una interacción directa con los equipos de la bancada contraria. Y tú controlas ese tiempo, es decir, hay un panel de jueces, pero los jueces no te van a decir, oye, Emily te está pidiendo la palabra. No, Emily va a alzar su mano y si yo decido darle la palabra, le digo, Emily, adelante, y tendrá 15 segundos para establecer su punto de información
que yo tendré que contestar dentro de mi discurso. Cada quien va a tener sus 7 minutos y el orden de intervención es en zigzag, alguien a favor, alguien en contra, alguien a favor, alguien en contra, alguien a favor, alguien en contra, y así hasta que pasamos las 8 personas. Y por último, bueno, no por último, vamos a seguir hablando de esto, pero lo último que quiero decir en esta parte es el tema de la moción y nuestra posición. ¿Cómo funcionan los torneos? Cuando nosotros iniciemos la ronda, vamos a estar en un auditorio, si es presencial, pues en un auditorio de verdad, si es en línea, en una sala de Discord o en una sala de Zoom, en la que estén todos los participantes, y ahí se va a anunciar a qué salón o a qué sala virtual te toca ir, qué posición eres, es decir, primer gobierno, segundo gobierno, que aquí los tenemos, primer gobierno, segunda oposición o primera oposición. Pues ahí ya te van a decir, vas a la sala 1 como segundo gobierno, y el tema es este. Esta casa prefiere una dictadura benevolente a una democracia débil. A partir de que se anuncia el tema, tú ya sabes a qué salón vas a ir, tú ya sabes qué posición tienes, y tienes 15 minutos en los que únicamente puedes hablar con tu pareja, con tu compañero de equipo, sin consultar fuentes de internet para construir tu caso. ¿Por qué esto no los debe espantar? Primero, porque el formato no nos exige dar datos duros, es decir, a diferencia del ejemplo que veíamos, yo no les tengo que decir, el INEGI dijo en tal año que tantos mexicanos prefieren la democracia. Yo tengo que explicar por qué creo, a través de un razonamiento lógico, que la mayoría de los mexicanos vamos a preferir una democracia. Este formato siempre va a priorizar el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación sobre el conocimiento específico. Segundo motivo por el que no nos tenemos que preocupar, los temas que se utilicen siempre van a ser de conocimiento general. Siempre van a ser temas que, si nosotros somos ciudadanos informados, que vemos las noticias, que sabemos más o menos qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, tendríamos que saber o tendríamos que tener una idea base de qué se trata el tema que nos están poniendo. Puede ser de medicina, puede ser de educación, sobre si pasa una reforma, sobre las últimas elecciones. Y justamente aquí, en caso de que nos pongan una moción que involucra temas específicos, el mismo comité organizador nos va a dar la información que necesitemos para prepararnos. Entonces, esos 15 minutos que nosotros usamos para crear nuestro caso, solo hablamos con nuestro compañero de equipo y únicamente podemos utilizar material que tengamos impreso para crear nuestro caso. ¿Qué material impreso les recomiendo utilizar? Un diccionario o un almanaque, que son cosas que a veces nos sacan del apuro en caso de que de plano no tengamos mucha idea de qué es lo que está pasando en un lugar o de qué significa un término. Pero fuera de eso, yo jamás les recomendaré que carguen con una enciclopedia, porque 15 minutos es muy poco para investigar como tal sobre este tipo de temas. Más bien deberíamos priorizarlos en crear argumentos. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el formato? Entonces, vamos a hablar un poquito de los roles que ya les mencionaba. Tenemos al equipo de primer gobierno, al equipo de primera oposición, segundo gobierno y segunda oposición. Los roles van siendo bastante similar como en espejo, sin embargo vamos a abordar primero los primeros, que son los más específicos hasta cierto punto. El primer ministro, ¿qué tiene que hacer? Definir. No definir palabra por palabra con el diccionario, sino que si nosotros regresamos al ejemplo que utilizamos para nuestros ejercicios, nos decía, esta casa prefiere una una dictadura benevolente, ¿cierto? ¿Qué entendemos por una dictadura benevolente? Si se fijan, es un término súper ambiguo. Entonces, la persona que funja como primer ministro tendría que decir, una dictadura benevolente sí concentra el poder en una sola persona, pero asumimos que busca el bienestar de la sociedad a su manera, pero busca el bienestar de la sociedad, tal vez no concede todos los derechos, pero no va por la calle golpeando gente, no está militarizada, a lo mejor. Tenemos que definir este tipo de términos que no siempre van a estar completamente claros o que pueden llegar a ser un poco ambiguos. ¿Para qué? Para sentar las bases del debate. Primero definimos, después contextualizamos. Es muy diferente un debate sobre lo preferimos en la casa o lo preferimos en el país, ¿cierto? O lo preferimos en todos los países del mundo.
el primer ministro tendría que decir en qué contexto estamos debatiendo, en qué términos estamos debatiendo y por último, traernos argumentos. Después viene el líder de oposición y si se fijan aquí dice redefinir, profundizar en la contextualización. Estas dos cosas no siempre son necesarias que las hagamos. ¿Por qué? Porque si el primer ministro dio una definición justa, a nosotros como oposición también nos permite debatir bien y construir un caso, está bien que no la refutemos, la podemos aceptar, no se nos quitan puntos, no quedamos mal, no pasa nada, simplemente entendemos que es una buena definición del término que estamos debatiendo. Lo mismo con el contexto. Las reglas del formato nos dicen que nosotros no podemos elegir un contexto al azar que nos convenga. Tendríamos que partir siempre de la situación general para el debate. Ahora, esto no implica que no digamos, tenemos que pensar que en la actualidad, no sé, el medio ambiente es un problema sumamente importante, el acceso a recursos, bla, 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 y por eso pasan mis argumentos. Entonces, podemos profundizar en la contextualización si el primer ministro no contextualiza de manera adecuada. Si contextualizó de manera adecuada, podemos seguir con nuestra vida y todo está bien. Además de eso, tenemos que argumentar y tenemos que refutar. Y a partir de aquí es que yo digo que en el formato se empieza a volver como una bolita de nieve, porque si se fijan, llega el primer ministro y pone la bolita, define, contextualiza y da su argumento. Luego esta bolita de deberes crece. ¿Por qué? Porque el líder de oposición no solo tiene que argumentar, sino que también tiene que refutar. Luego tiene el viceprimer ministro. Tiene que argumentar, tiene que refutar al líder de oposición y tiene que reforzar lo que haya dicho su compañero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el primer ministro pasa y dice, A es lo máximo, y viene el líder de la oposición y le dice, A no es lo máximo por tal y tal motivo, el viceprimer ministro, cuando digo reforzar, tendría que decir, no es cierto, así es lo máximo, porque además de lo que ya dijo mi compañero, también está bla, bla, bla. Entonces ya creció la bolita porque refutamos, argumentamos y reforzamos. El vicelíder de oposición, lo mismo, refuta, pero a las dos personas que ya pasaron de gobierno, refuerza lo que nos dijo el líder de oposición y luego argumenta por sí mismo. Y ahí se termina el debate en cámaras altas. Seguimos así directo al debate en cámaras bajas y vienen los extensionistas. Uno va a estar a favor, otro en contra, pero los dos tienen el mismo deber, que es cual, como su nombre lo dice, extender el debate, es decir, darle un giro, traer nuevas perspectivas o nuevos argumentos de los que no habíamos hablado todavía. ¿Para qué? Para poder demostrarse más relevante que el equipo de su alta. Porque si se fijan, regresamos a la parte de que dos estamos a favor, dos estamos en contra, pero igual estamos compitiendo. ¿Cómo compito yo con mi bancada, con el otro equipo que también está en mi posición, demostrando que soy más relevante, que lo que yo estoy diciendo tiene más razón o me ayuda a probar de mejor manera el tema? Justamente eso tienen que hacer los extensionistas, uno a favor y otro en contra. Y por último tenemos a los látigos. Los látigos, por ningún motivo, razón o circunstancia, pueden traer argumentos nuevos. ¿Por qué? Porque como son los últimos oradores de cada lado, ya no entra a discusión, van a tener la última palabra, ¿cierto? Entonces, por un principio de justicia, no pueden traer argumentos nuevos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Terminar de refutar lo que les falte, pero también hacer un recuento estratégico de por qué ganan el debate. ¿A qué se refiere con esto? Yo tengo que decir, primer gobierno dijo A, primera oposición dijo B. ¿Por qué gana A? ¿Y por qué terminamos de entender A con la explicación que trae mi equipo? Entonces, no es nada más hacer un resumen de lo que pasó en el debate, sino que ese resumen lo haga de una manera que estratégicamente prueba por qué mi equipo gana. ¿Hasta aquí alguna duda con los roles? Perfecto. Vamos a hablar de lo que ya les mencionaba antes, que son los puntos de información. Los puntos de información son esas pequeñas intervenciones que van a poder hacer los equipos contrarios. Insisto, si estamos en gobierno, solo las personas de oposición nos pueden hacer un punto de información. Si estamos en oposición, solo las personas de gobierno nos pueden hacer un punto de información.
Esto lo que permite es que los debatientes hagan y reciban preguntas, soliciten clarificaciones o presenten refutaciones mientras alguien está dando su discurso. Si yo estoy al frente dando mi discurso, yo controlo mi tiempo. Yo decido, ya que el juez, y esto es importante que lo sepan, el juez que esté dirigiendo el debate, que se le llama juez principal, va a dar un aplauso o nos va a dar una señal cuando se acabe nuestro primer minuto. Entonces, a partir de esa señal, yo entiendo que ya puedo recibir los puntos de información, pero es mi decisión si los recibo o no. Si yo no quiero recibir ninguno, estoy en mi derecho de hacerlo. El reglamento lo que nos recomienda es que tomemos al menos 2. ¿Para qué? Para poder interactuar más con los demás equipos y compararnos y demostrar que nosotros ganamos. Si yo no quiero tomar el punto de información, puedo ignorar a la persona, puedo pedirle que se siente, puedo decirle no gracias, simplemente no le doy la palabra. Algo muy importante es que, bueno, ya les decía, los puntos de información duran 15 segundos máximo, es decir, yo solo le voy a dar la oportunidad a esta persona que hable o que me interrumpa por 15 segundos. No necesariamente tengo un cronómetro ahí, pero sí es importante que le demos la oportunidad de hacerse entender lo más rápido posible. En cuanto entendamos a qué se refiere, le podemos pedir que guarde silencio y retomar el control de nuestro discurso. Súper importante, los puntos de información no abren un diálogo. Es decir, si yo estoy hablando y Danixa me hace un punto de información, le doy la palabra y me dice, oye, pero ¿tú qué opinas de que la senadora no esté representando verdaderamente los intereses de su distrito? Y yo le digo, yo creo que eso no es cierto. Danixa no me puede contestar, claro que sí es cierto porque tal. Yo ya le di la palabra a Danixa, ya terminó su intervención y tiene que guardar silencio. Si quiere replicar o si quiere hacer otro comentario con respecto a lo que yo respondí dentro de mi discurso, tiene que volver a pedir la palabra. No se abre un diálogo, es únicamente una oportunidad de intervención que tenemos. Si yo estoy pidiéndoles puntos de información y ustedes los rechazan, yo tengo que esperar al menos 15 segundos para volver a preguntar. ¿Para qué? Para permitir que la persona pueda dar su discurso de manera fluida. ¿Alguna duda con los puntos de información? Entonces, Sí, adelante. yo hice una pregunta por escrito sobre los puntos de información, en donde, ¿qué sucede si una persona solicita, pero yo soy el orador y no he terminado de explicar el ejemplo, el argumento, y por lo tanto sí quiero aceptarlo, pero deseo primero terminar mi oración? Tú puedes hacerlo. O sea, por ejemplo, muchas personas dicen en un momento, y esto es completamente, siempre dentro del marco del respeto, pero a estilo completamente personal. O sea, hay personas que si estamos de manera presencial te hago así para que guardes silencio o para que te sientes, o de repente digo adelante, en un momento, no gracias, pero sí puedo decir como en un momento continúo o simplemente si la persona realmente te quiere preguntar, normalmente se quedan paradas o por ejemplo ahora en la virtualidad los puntos de información se hacen a través del chat, entonces te pongo punto, segundo gobierno. Entonces, tú puedes tomar el punto en el momento en el que tú decidas, siempre y cuando sea dentro de los 5 minutos no protegidos. ¿Ah? Pero sí, eso está súper bien, que si tú sabes que te puede como quitar el orden, terminas tu oración y ya que terminaste tu oración, entonces le das la palabra. Eso tú lo controlas por completo. Gracias. Nada. Y si no hay ninguna otra duda, pasamos a nuestro último segmento, que es sobre las personas juezas. Idealmente, en este formato siempre vamos a tener al menos 3 jueces por sala. Estos jueces van a tener distintos roles, pero comparten los mismos deberes. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Escuchar con atención y analizar lo que está pasando en el debate, tomar notas, llevar el tiempo, irnos dando la palabra, para que ya que termine el debate, las personas que sean juezas se van a ir 15 minutos, van a deliberar entre ellos y van a tomar una decisión sobre quién queda en primero, en segundo, en tercer y en cuarto lugar. A diferencia de otros formatos, no hay una rúbrica, sino que los jueces realmente tienen que analizar qué argumentos se dijeron dentro del debate, si se probaron o no, si fueron refutados o no,
y quién comprobó de mejor manera la moción, a favor o en contra, dependiendo del equipo que seamos. Y a esta decisión se tiene que llegar a través de un consenso. Únicamente si después de los 15 minutos de deliberación los jueces no han llegado a un consenso, entonces se pasa a votar y será por mayoría como se decían las posiciones dentro del debate. Pero, como les decía, tenemos diferentes roles también dentro de los jueces. Primero tenemos a las personas que pueden ser jueces principales. ¿Cuál es su deber? Esta persona va a ser quien lleve el control de la sala, va a ser, digamos que de cierta forma, la persona que modera. ¿A qué se refiere esto? Que yo voy a decirles, hola, soy Val Hernández, voy a ser su jueza principal, yo voy a llevar el tiempo, les voy a pedir a todos sus nombres, y entonces si, no sé, Samuel es primer ministro, yo le voy a decir, le damos la bienvenida a Samuel para que inicie con el debate. Y yo tomo el tiempo de los discursos o le pido a otra de las personas en el panel de jueces que tome el tiempo. ¿Para qué? Para que en cuanto se cumpla un minuto, yo les doy la señal. Cuando se cumplen los 6 minutos, yo les doy la señal y esto quiere decir que les queda un minuto para que terminen con su discurso y que ese minuto está protegido. Ya que termine su discurso, entonces yo voy a decir, muchísimas gracias, ahora le doy la palabra a Sharon como líder de oposición. Y ese es uno de mis deberes, digamos que protocolarios como jueza principal. ¿Cuál es mi otro deber? Que también voy a ser yo, persona principal, quien lleva el control de la deliberación sobre el debate. Yo voy a ser quien diga, a ver, Fernando, tú eres mi juez panelista, ¿qué opinas del debate? ¿Cómo ves las posiciones? De tal y tal forma. Perfecto, Danixa, ¿tú cómo los ves? Yo soy quien lleva la discusión, quien les dice, no, a ver, ahorita le toca hablar a fulanita, ahorita le toca hablar a perenganita, no saben que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Cómo lo vemos? Yo soy quien lleva esa discusión. Y por último, la última atribución que yo tengo como jueza principal, como persona que está juzgando como juez principal, es que en caso de que en lugar de consenso tengamos que pasar a votar, mi voto es el voto de calidad en caso de que haya empate. Si en un panel estamos Emily, Fernando y yo soy jueza principal, pero Emily y Fernando votan de la misma manera y yo diferente, queda la decisión de Emily y de Fernando. Si en el panel estamos Emily, Fernando, Danixa y yo, Fernando y Danixa están a favor, Emily y yo en contra, entonces queda la decisión en contra porque yo como jueza principal tengo el voto de calidad. ¿Okay? Y por último, ahora sí, es deber de la persona que sea juez principal dar una retroalimentación oral. Cada que terminamos de deliberar y que ya tenemos las posiciones, las personas que son jueces regresan con los debatientes y les explican primero cuáles fueron las posiciones y segundo, por qué se llegó a esa conclusión. En esta retroalimentación se les tendrá que explicar qué hicieron bien, qué hicieron mal y por qué obtuvieron la posición que obtuvieron. Esta retroalimentación está a cargo de la persona que sea juez principal, excepto si se llega a votación y su decisión queda en la minoría. Es el ejemplo que les ponía. Si Emily y Fernando son mis paneles y queda su decisión y yo perdí, alguno de ellos va a tener el deber de dar la explicación. ¿Por qué? Porque pues, ni modo que yo dé una explicación con la que no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los jueces panelistas? Nada más el voto de calidad y quién da la retroalimentación. La persona que sea juez panelista tendrá que poner atención, tendrá que analizar el debate, tendrá que dar su opinión durante la retroalimentación. ¿Cuál es la diferencia con los jueces trainees o con los jueces practicantes? Esta figura se les da a las personas que no han tenido la oportunidad de participar antes, que no tienen mucha experiencia o que no conocen el reglamento. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas están presentes, tienen voz durante la deliberación, pero no tienen voto. Estas personas están ahí para practicar, para aprender y serán guiadas durante la retroalimentación por el resto de los jueces, pero al final no tienen ese poder de decisión. Y lo último que quiero decir sobre los jueces es que hay 3 principios rectores para toda persona que sea jueza. El primero es tabula rasa. ¿Y a qué se refiere esto? A que nosotros tenemos que entrar a juzgar un debate estando dispuestos a ser convencidos. Por ejemplo, si vamos a debatir sobre si subir los impuestos, puede que yo diga, ay no, a mí me chocan los impuestos, los odio, yo no quiero que los suban.
yo no puedo entrar como jueza con esa mentalidad al debate. ¿Por qué? Porque entonces a los equipos que les tocó defender los impuestos va a estar imposible que me convenzan. Yo tengo que entrar como una observadora neutra, dispuesta a escuchar las posturas de ambas partes, dispuesta a que cualquiera me pueda convencer para poder analizarla de manera lo más objetiva posible, los argumentos que se viertan dentro del debate. Y esto va de la mano con la no intervención, que se refiere a dos cosas. Yo puede que tenga 3 doctorados en ciencias políticas, entonces sepa absolutamente toda la terminología y las noticias relevantes de ciencias políticas al día de hoy. Si pasa un equipo y dice mal un término, yo como jueza no le puedo quitar puntos, no puedo tomar su argumento como no válido porque yo tenga ese conocimiento especializado. Yo tengo que partir como si fuera una ciudadana promedio que se informa, que sabe qué es lo que está pasando en su país y más o menos en el mundo, pero no puedo entrar como doctora honoris causa en ciencias políticas a decir, están diciendo cosas que no pasan en la vida real. Únicamente si otro equipo los refuta o los corrige, entonces yo los refuto o los corrijo o analizo que su argumento no es tan válido. No puedo hacerlo a partir de mi conocimiento específico. Ojo, si alguien pasa y me dice es que el presidente de Estados Unidos es Kim Jong-un, yo no puedo decir, ay, nadie le dijo que no era Kim Jong-un, entonces eso es válido. No, hay información que entendemos que es de común acuerdo, es notoria, que son hechos notorios, válidos, entendidos como probados. Es como si alguien pasa y me dice que la lluvia es morada, pues no, ¿verdad? No necesito que alguien lo refute, pero cuando hablamos de conocimiento especializado, yo no puedo partir de lo que yo tenga, sino de lo que pasa en el debate. Y esto va de la mano con que yo no puedo completar razonamientos por los debatientes. Es decir, si alguien pasa y dice, es que a veces la lluvia es morada, yo no puedo decir, claro, porque a veces por el fenómeno de las luces y la proyección y bla, 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 se ve morada. A eso se refería. O yo no puedo decir, se refería a una metáfora. No. El debatiente, la debatiente, me tiene que explicar su proceso lógico, me tiene que explicar su razonamiento y yo como jueza no puedo asumir la conclusión a la que quieren llegar o no puedo asumir a qué se referían. Las personas que están debatiendo me lo tendrán que explicar para que yo lo tome como válido. Y el último principio que tenemos como principio rector es el rol educacional y pedagógico de las personas que somos juezas. Cuando nosotros estamos juzgando un debate, nuestra intención no es sentirnos mejor, no es decir que ya lo sabemos todo, sino es evaluar lo que pasó para poder darle a las personas que están debatiendo mejores herramientas para crecer como debatientes. Entonces, la intención de la retroalimentación oral es explicarles qué hicieron bien para que lo sigan haciendo, cómo lo pueden mejorar y también qué fue lo que hicieron mal y darles herramientas para que mejoren o explicarles por qué creemos que eso que hicieron estuvo mal de una manera pedagógica y a través de una crítica constructiva. Porque yo lo que quiero es que fulanita salga del debate que yo la juzgué con herramientas para hacerlo mejor en la siguiente ronda, no que fulanita salga traumada de mi debate y que no quiera volver a debatir en su vida. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda de la parte de jueces o de cualquier otra? Yo tengo dudas solo sobre fechas y maneras en las que nos haremos equipo. Ok, muy bien. Las fechas de categoría mayor son del 21 al 25 de julio y si ustedes se registraron de manera individual, ahorita nuestro equipo de logística lo que está haciendo es cortes semanales para poder asignarles otra pareja que se haya registrado de manera individual y en cuanto estén listas, se comunicarán con ustedes para poder darles los datos de su compañero de equipo. ¿Alguna otra duda? Yo también tengo una duda. Igual iba emparejado con lo que dijo mi compañero Fernando. Yo me registré individual, pero también quería ver si la sesión de hoy se va a tomar asistencia